Mateo 26, versículo 40 y versículo 41. A mí me inquieta la pregunta que el Señor le hace a los discípulos. Y esta pregunta me llevó a meditar, a pensar, a reflexionar, a tratar de discernir el por qué ellos tenían ese problema, los discípulos, y el por qué muchos cristianos de ahora siguen teniendo el mismo problema. Y la Biblia nos da la respuesta. Así que si está conmigo en común acuerdo en la cita, Mateo 26:40, repita conmigo en voz alta, confiese la palabra del Señor. Mateo 26:40, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Mire qué lindos. qué chulos, ¿verdad? Y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos quieren discernir espiritualmente esta palabra? Así que ore a Dios en esta tarde y dígale: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dígale: Señor, dame discernimiento para entender lo que acabo de leer. Póngase cómodo, por favor. En esta tarde voy a titular al mensaje de la siguiente manera. Repita conmigo, por favor: la oración, una necesidad del Espíritu. ¿Se escuchó lo que dijo? Yo se lo digo de nuevo: la oración, una necesidad del Espíritu. Y voy a leer de nuevo Mateo 26:40, acompáñenme con la vista. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En esta ocasión, mis amados hermanos y hermanas, vamos a meditar sobre la importancia de la oración como una necesidad netamente espiritual. La oración del Señor Jesucristo en Getsemaní es el ejemplo perfecto de la oración en tiempo de prueba y necesidad. En la experiencia que tuvo aquella noche en Getsemaní, lo que más sobresale es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos detalles importantes, llenos de revelación espiritual para todos nosotros los creyentes. Y leyendo el contexto con atención, mirando el contexto, considerando el contexto, podemos ver algunos detalles muy importantes para comprender mejor la realidad de la oración como una necesidad espiritual. En el versículo 36 de ese mismo capítulo, que es parte del contexto, Mateo 26:36, leyendo el contexto, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, miren lo que le dijo el Señor: sentaos aquí. ¿Se escuchó que le dijo? Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. A mí me llamó la atención eso. A mí me llamó mucho la atención y vamos a meditar en eso. Lo que el Señor le dice a los discípulos: siéntense aquí. Los dejó ahí, muy cómodos, sentaditos. Y el Señor se adelantó y se puso a orar. ¿Qué estaba pasando?
Vamos a entenderlo. El Señor Jesucristo fue especialmente al huerto de Getsemaní con el propósito de orar. En ese momento, Él tenía necesidad de orar, sintió orar, quiso orar. Aquí el Señor nos muestra con su ejemplo que la oración tiene que ser una necesidad en nosotros también. La oración tiene que ser una necesidad, debe de ser una necesidad en todos nosotros. Pero lo interesante de este relato es que Él fue a orar y llevó a sus discípulos también, ahí donde Él tenía que orar. Pero si usted leyó con atención, cuando llegaron al lugar de la oración, a donde el Señor iba a orar, lugar llamado Getsemaní, le dijo a los discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Del dicho del Señor Jesucristo sale una buena pregunta: ¿por qué mandó a los discípulos a sentarse en lugar de orar con Él? ¿No se supone que iban a la oración? Porque les dijo: quédense aquí sentaditos y yo voy a orar. Al principio, únicamente el Señor Jesucristo se puso a orar y los discípulos se quedaron sentaditos, muy cómodos, solamente mirándole. A mí me resulta muy extraño, porque cuando alguien nos invita a un tiempo de oración, todos debemos de participar en la oración. No es normal que alguien nos invite, nos lleve a un lugar de oración y nosotros, los que vamos acompañando al hermano o a la persona o al pastor, a la pastora que nos invitó a un tiempo de oración, no es normal que los que son invitados a orar se queden solamente sentados mirando a los demás que están orando. Y esto era lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba pasando con los discípulos del Señor? Ya tenían 3 años y medio aproximadamente siguiéndole. Yo creo, para un creyente, por muy nuevo que esté, por muy recién convertido que sea, creo que al tener 3 años y medio de estar siguiendo al Maestro en este tiempo, al ser discípulo del Señor, ya debe de saber orar. Ya tiene que saber orar. Pero el asunto es que los discípulos no estaban orando. No era normal que dejaran solo al Señor orando. No era correcto, ya no era propio para ellos tener 3 años y medio de convertidos, siguiendo día con día, aprendiendo del Señor día con día, mirando los milagros, recibiendo la palabra, recibiendo la enseñanza. Ya no era propio que no participaran de la oración en esa noche. Definitivamente algo extraño estaba sucediendo en ellos. Algo estaba sucediendo. Más adelante, en el desarrollo de mi tema, le responderé cuál era la causa del por qué no pudieron orar con el Señor Jesús. A continuación, vamos a enfocarnos únicamente
en la oración personal del Señor Jesucristo, en su necesidad de orar. Para ello fue a Getsemaní y llevó a sus discípulos acompañándole. En el versículo 37, vaya conmigo, estamos mirando el contexto para entender la Biblia dentro de su contexto. Amén. Santo es Dios. Gloria al Señor. Versículo 37, el Señor revela por qué tenía esa noche, en ese momento, una necesidad tan grande de orar. Lea con atención. Mateo 26, 37. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ahí está la razón. El por qué tenía que orar. El por qué tenía la necesidad de orar. El Señor Jesús estaba pasando por una situación difícil en grande manera. No era una enfermedad, era una sentencia de muerte lo que estaba de por medio. Su alma estaba triste y angustiada en grande manera. Esa noche él estaba sufriendo. Esa noche él tenía que tomar una grande decisión para cumplir la voluntad del Padre. Esa noche él tenía que decidir cumplir con la voluntad del Padre. Y esa decisión por ti y por mí le estaba causando tristeza y angustia grandemente. Y la única solución para permanecer firme en el cumplimiento de la voluntad del Padre, escucha, era la oración. Aleluya. Y esto es una grande y poderosa enseñanza espiritual para todos nosotros los que estamos escuchando en esta tarde acerca de la necesidad de orar y el propósito de la oración. Ahí está revelado la necesidad de orar, el por qué la oración es una necesidad y cuál es el propósito de la oración. Iglesia, escucha y aprende. ¿Qué era lo que tenía el Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que estaba sintiendo? Tristeza y angustia. Léalo de nuevo. Dijo, comenzó a entristecerse y angustiarse en grande manera. Estaba sufriendo. Le estaba doliendo. Y en ese momento de dolor, de angustia, de tristeza, de pesar, Él nos revela espiritualmente el por qué tenemos que orar y para qué tenemos que orar. En tiempos de tristeza y angustia, aprende, iglesia amada, en tiempos de tristeza y angustia, la única solución para permanecer firme en la voluntad de Dios es la oración. La oración es la mejor solución para permanecer firme haciendo la voluntad de Dios, aún sufriendo, aún llorando de tristeza, de angustia, de dolor, de pesar. La oración nos hace fuertes para seguir viviendo y haciendo la voluntad de Dios a pesar de lo que venga, a pesar de lo que pase. La oración. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Muchos creyentes no han aprendido esto, no han entendido esto, que cuando están tristes, puede ser por el problema, puede ser por la enfermedad, puede ser por cualquier circunstancia, cuando están angustiados, lo más sabio que deben de hacer es orar.
Orar. Orar. Pero muchos creyentes no han entendido esto, no les ha alcanzado el discernimiento para darse cuenta que lo más recomendable, lo más poderoso que pueden hacer, lo más inteligente que pueden hacer cuando están angustiados, cuando están tristes, es orar. Y en lugar de orar, cuando tienen angustia, cuando están tristes, muchos creyentes le dan lugar a la depresión, le dan lugar al desánimo, le dan lugar al desaliento y terminan apartados, fuera de la voluntad de Dios, derrotados por las circunstancias, derrotados por los problemas, derrotados por las pruebas, derrotados por las dificultades. En cambio, el Señor Jesucristo nos enseña que aún sufriendo, lleno de angustias, lo más sabio que podemos hacer, si queremos permanecer en la voluntad de Dios, si queremos vivir firmes en la voluntad de Dios, es orar. 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 Las veces que sean, el tiempo que sea, se requiera. Orar. Es lo más sabio que puedes hacer. ¿Estás en medio de una prueba? ¿Estás en medio de una situación difícil? Orar. Él estaba triste, él estaba angustiado y era peor la condición a la que se enfrentaba, una sentencia de muerte. Lo tuyo puede ser una enfermedad, lo tuyo puede ser un problema económico, lo tuyo puede ser un problema en el matrimonio, pero la solución es la misma: la oración. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. El Señor les estaba enseñando eso. Y el Señor nos está enseñando lo mismo a nosotros en esta tarde. Los discípulos del Señor que estaban ahí no sabían eso. No lograban entender eso. No lograban discernir lo que estaba sucediendo con el Maestro en ese momento. Y el Señor Jesús pensó que probablemente los principales discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, que eran los más cercanos, los más íntimos a él pensó que a lo mejor ellos, ya que los demás no entendían, él pensó que a lo mejor ellos, Pedro, Juan y Jacobo, quizá ellos que eran los más atrevidos, que eran los más íntimos, que eran los más cerca, los de más confianza, probablemente ellos pudieran comprenderle y unirse a él en oración. Por ello, en confianza, tomó aparte a Pedro, y la Biblia dice a los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, y en el versículo 38, mire lo que les dijo. Ahora estamos en el 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y ahora fue de una manera más personal, de una manera más directa. Le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo: quédense conmigo aquí y velen conmigo. Ahora los invitó, nada más a 3. ¿Y los demás? Yo creo que estaban roncando. Lo más seguro es que estaban roncando. Pero se llevó a 3, los principales. Y ahora de manera personal el Señor vuelve a reafirmar la revelación espiritual sobre la necesidad de orar en tiempos de tristeza, dolor y angustia. Y esta vez les pide personalmente que se queden, que le acompañen en esa velada de oración con Él.
y les dijo: quedaos aquí, quédense conmigo, estén conmigo, velen conmigo, acompáñenme. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: no me dejen solo, no se duerman, no se vayan, los necesito, estoy triste, me duele en el alma porque sé que voy a morir. Me da tristeza el saber la manera de cómo moriré. Sus horas estaban contadas, la sentencia ya estaba decretada, ya estaban los preparativos, probablemente Judas ya venía en camino. El Señor estaba triste y les dijo: quédense conmigo, oren conmigo, acompáñenme. Oiga, mi hermano, entender esto es poderoso para nosotros. Quedaos aquí y velad conmigo. Era de suponer que Pedro, Juan y Jacobo, era de suponer que se quedarían acompañando al Señor y estarían orando con Él. Lo acompañarían en la velada de oración. Ya sabían la tristeza del Señor, ya sabían el sufrimiento del Señor. El Señor les había confesado estar triste en su alma y que Él sentía la necesidad de orar. Y vuelvo a repetir, aprende, iglesia, cuando el alma sufre, hay necesidad de orar. La mejor solución para los sufrimientos del alma no es quejarse, no es andar dando lástima a todo mundo contándole los problemas. La mejor solución ante las tristezas del alma es la oración, es encerrarse a solas con Dios y llorar en la presencia de Dios y derramar el alma en la presencia de Dios. Es quedarse de madrugada a medianoche y postrarse en oración y platicar con Él, porque ahí recibiremos la fortaleza para estar firme en la voluntad de Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Aprende esto, iglesia. Cuando el alma sufre, el espíritu tiene necesidad de orar. La oración del espíritu es la mejor medicina para los sufrimientos del alma. Repite conmigo: la oración del Espíritu es la mejor medicina para los sufrimientos del alma. Así que si usted está sufriendo, ponte a orar. Ponte a orar. Te lo digo, ponte a orar. Nunca olvides esto. Escucha con atención. Nunca lo olvides, por favor. Ante cualquier sufrimiento del alma, la oración es una necesidad del espíritu para permanecer firme haciendo la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Después de hablar con Pedro, Juan y Jacobo y pedirles que le acompañaran velando en oración, versículo 39. Continuamos en el contexto. Versículo 39. El Señor se dispone a orar otra vez. Él se fue a orar otra vez. Él tenía necesidad de orar, hermanos. Era demasiada la carga que estaba llevando. Era demasiado, era intenso el sentimiento de angustia, de pesar, de tristeza que estaba llevando en ese momento. Y la única manera de liberarse, de desahogarse, era orando. Por eso en el 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Escucha la oración, esta es la oración. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Santo Dios. Es muy espiritual este texto, hermano. Y de aquí yo entiendo algo. La oración del Señor en ese momento
las palabras de su oración, su forma de orar, la manera de cómo estaba orando. Padre mío, postrado en tierra, Padre mío, si es posible, mire lo que estaba diciendo, si hubiera otra manera, Señor, si hubiera otro camino, si hubiera otro método, si hubiera otra forma, Señor. Estaba triste porque iba a morir. Estaba sufriendo por la muerte que iba a tener. Y en su humanidad adolorida, afligida, le estaba diciendo, si es posible que pasara de mí esta copa, le estaba diciendo al Padre, Señor, si hubiera otra manera de salvarlos y no tomar el trago amargo de esta muerte de cruz, la vergüenza, la maldición, el dolor, si hubiera otra forma, Señor. Santo. Santo es Dios. Pasa de mí esta copa. Ese era el sentir de su alma. Santo. Esa era la petición de su alma. Y en medio de esa oración, hermanos, dice unas palabras, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la oración del Espíritu. Amén. Así que aprende, entiende. Él estaba orando para resistir la tristeza. Él estaba orando para resistir la angustia de tomar el trago amargo de la muerte de cruz. Por eso tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar para resistir, para vencer todos los sentimientos heridos, lastimeros de nuestra alma cuando tenemos problemas. La oración era también para permanecer firme en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Escucha y aprende esto. Y que los sentimientos humanos de su alma no fueran ningún impedimento para cumplir el plan eterno de morir crucificado. ¡Wow! El propio Señor Jesucristo tuvo que lidiar con sus propios sentimientos humanos. El propio Señor Jesucristo tuvo que resolver en oración los sentimientos de tristeza y dolor que tenía en su alma. Y si Él tuvo que lidiar con esos sentimientos tristes, angustiosos, pesar en su propia alma, siendo el Hijo perfecto de Dios, ¿qué será de nosotros si no oramos? Te aseguro que si no oramos, si no tenemos la necesidad la oración como una necesidad, la tristeza te va a vencer, la depresión te va a vencer, la ansiedad te va a destruir, el dolor te va a destruir. Por eso la oración es una necesidad. Gloria a Dios. Es una necesidad. La oración era para fortalecer su espíritu. Escucha, porque es poderoso lo que estoy diciendo. Era para fortalecerse espiritualmente y no dejar que su alma tomara el lugar, apartándolo de la voluntad del Padre. Espero que me esté explicando en esto. El alma del Señor estaba triste, estaba angustiada, y ese sentimiento de tristeza que tenía él, ese sentimiento de angustia que tenía él, lo que él estaba sintiendo en ese momento, escucha, podía ser un impedimento para no cumplir la voluntad del Padre. Podía ser un tropiezo para no ir a la cruz en dar su vida en rescate de muchos. Por ello, tuvo la necesidad de orar para vencer los sentimientos de su alma y para fortalecerse internamente, espiritualmente, y poder permanecer firme en la decisión de poner y dar su vida en muerte de redención. Debes de saber que muchas veces, siempre, casi siempre, los sentimientos del alma del creyente son un tropiezo para seguir viviendo en la voluntad de Dios.
Por eso debes de tener mucho cuidado cuando tu alma esté llena de tristeza. Debes de tener mucho cuidado cuando tu alma esté llena de angustia. Debes de tener mucho cuidado cuando tu corazón esté lleno de pesar y de dolor. Porque esos sentimientos pueden ser un tropiezo para no seguir viviendo en la voluntad de Dios. La necesidad de orar para nosotros es la misma. Porque solamente orando podemos vencer en el Espíritu. Y el alma no será impedimento para no cumplir con la petición del Padre para nuestras vidas. Y dentro de ese contexto, después de orar un tiempo, se levantó y viene a ver a los discípulos, a ver si estaban orando también, a ver si Pedro estaba orando, a ver si Juan estaba orando, a ver si Jacobo estaba orando. Y buscando a Pedro, a Juan y Jacobo, para ver si estaban orando con él, versículo 40. Gloria al Señor. Los encontró hablando en lenguas. Dios. Seguramente. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ay, Señor. Así que no habéis podido orar conmigo una hora. Era lo que les estaba diciendo. Una hora. Mire que muchas veces pasamos más tiempo viendo YouTube, viendo el Facebook, viendo los Reels, viendo cuánta tontería en el celular. Pero orar una hora, esa es la pregunta. Aún así estamos tristes, aún así tenemos problemas, aún así tenemos dificultades y nos las pasamos llorando y nos las pasamos quejando y nos entra el espíritu de Magdalena. Llorando por todo, quejándonos por todo. La solución es la oración. Gloria al Señor. Es la mejor solución, la oración. Gloria a Dios. ¿Qué les pidió el Señor a los discípulos que hicieran? Que velaran con Él en oración. Y después de un rato de oración, el Señor Jesús, ¿cómo encontró a los discípulos? Durmiendo. ¿Y qué les dijo el Señor a los discípulos? ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Los discípulos no aguantaron ni una hora de oración con el Señor Jesucristo. Ni una hora de oración. Y ya eran creyentes de 3 años y medio. No eran creyentes de 1 año de convertidos. Andaban con el mejor de los maestros, viendo milagros, sanidades, liberaciones. Aún así no tenían la capacidad para estar 1 hora acompañando al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué estaba pasando con ellos? ¿Y qué pasa con aquellos creyentes que no pueden ni 1 hora de oración en el día? Santo. ¿Qué pasa con aquellos creyentes que no han aprendido a orar? Que no tienen la capacidad de orar por lo menos ni 1 hora. ¿Qué estaba pasando con ellos? ¿Y qué pasa con los creyentes de ahora? ¿Cuál era el motivo? Escucha, la situación era tensa. El Señor les había dicho: estoy triste porque voy a morir, me van a tomar prisionero, voy a ir a la cruz. Y en ese momento de tensión, ¿quién puede dormir sabiendo que al día siguiente matarán a la persona que más amas? ¿Usted podría dormir sabiendo que al día siguiente le van a ejecutar a un ser querido? ¿Quién podría dormir sabiendo que las horas están contadas
y que tu Señor, tu Maestro, lo van a matar al día siguiente. Esa noche el Señor no durmió. Esa noche el Señor estuvo orando, estuvo en vela, se lo llevaron prisionero, hermanos, Él no descansó. Yo creo que a la medida que pasaban los minutos, las horas, a la medida que venía la última vigilia de la noche, yo creo que el Señor sufrió más. Estaba sufriendo más, porque cada hora se acercaba la sentencia de muerte en la cruz. Pero los discípulos no entendían eso. Estaban cegados por el sueño. Los discípulos, todos, incluyendo a Pedro, Juan y Jacobo, todos se quedaron dormidos. Todos estaban durmiendo. Ahora escucha con atención. En la versión interlineal del Nuevo Testamento, que es una traducción literal, palabra por palabra, del griego al español, la pregunta del Señor que nosotros tenemos en nuestra versión que dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora, esa misma pregunta en la traducción literal, palabra por palabra, dice, Pedro, así que no fueron fuertes una hora permanecer despiertos conmigo. Mire lo que el Señor les estaba diciendo. Pedro, no fueron fuertes. Pedro, no pudieron resistir acompañarme por lo menos una hora de oración. El Señor Jesús en su pregunta estaba revelando la debilidad que tenían sus discípulos al quedarse dormidos cuando más tenían que orar y acompañar al Maestro en su sufrimiento. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Hoy la gente le pide oración a todo mundo, pero la pregunta es, ellos que están sufriendo de manera personal, ¿cuánto tiempo están orando? Es bueno decir, pastor, ore por mí, y quieren que el pastor esté orando toda la noche. Por las tristezas, por los pesares, por el problema que tienen, por la situación de enfermedad. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo están orando ellos? Yo sé que estoy pegando duro en la conciencia, pero ese es el propósito. Entender lo que estaba pasando con los discípulos, su falta de capacidad para orar, entender eso. Ese es el punto central de este mensaje. Si usted entiende eso, será bienaventurado. Si usted descubre el por qué ellos no tenían la capacidad de orar para aguantar por lo menos una hora de oración, le ayudará, hermanos, grandemente y evitará caer en el error de ellos o seguir cometiendo el mismo error que ellos cometían, porque hoy muchos creyentes no están orando. No están orando. Repito, no están orando. Y este es el corazón de mi mensaje, el meollo del asunto, el punto central de este mensaje. ¿Por qué se durmieron? Aleluya. ¿Por qué no aguantaron ni una hora orando con el Señor? Gracias, Señor. ¿Dónde está la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a estas dos grandes preguntas? ¿Por qué se durmieron? ¿Por qué no aguantaron ni una hora orando con el Señor? La respuesta la tenemos en el versículo 41. Lea conmigo, vaya conmigo. A ver. Santo el Señor. Mateo 26, 41. El Señor los confronta y les dice, velad y orad. Era lo que no estaban haciendo. Y es lo que muchos cristianos ahora no están haciendo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria. Ahí está el problema. Y yo voy a hacer un mini bosquejo de este texto. Rápido. Un mini bosquejo. Número 1. El Señor les hace ver la necesidad de velar
y orar. Les hace ver la grande necesidad de velar y orar. Velad y orad. Dos cosas importantes que no pueden faltar en tu vida, ni en la mía. Velar. ¿Qué es velar? Velar es la acción de estar alerta, espiritualmente despiertos, vigilantes. Velar es cuidar, cuidándose. Velar es la facultad espiritual de vivir conscientemente de lo peligroso de vivir por sí mismo, principalmente cuando el alma está turbada de tristezas, pesares y aflicciones. No puedes descuidarte en esa condición. Cuando estás pasando por un momento difícil, no puedes descuidarte, no puedes dormirte. Es cuando más debes estar vigilante, consciente, atento, despierto. Eso es velar. ¿Cuántos creyentes han descuidado eso? Por eso el problema se hace más fuerte. Por eso la circunstancia termina venciéndolos. Por eso la tentación termina derrotándolos. Orad. Velad y orad. Orad es la acción de estar siempre en comunión espiritual con Dios. Orar es una necesidad del Espíritu, repito, para permanecer siempre en la voluntad del Padre, sobre todo cuando nuestra alma está totalmente afligida. Número 2, velar y orar es para no entrar en la tentación. Mire cuán importante. Velar y orar es para no darle lugar a la tentación. El Señor dice después, para que no entréis en tentación. Y esto es muy importante y tómalo en serio y ponlo en tu espíritu, iglesia. Escucha, en momentos de angustia, sufrimientos, aflicción del alma humana, es cuando el creyente es más vulnerable a ser tentado. Cuando el alma sufre, es cuando es más peligroso para caer en la tentación, para darle lugar a la tentación. El Señor venció la tentación, escuche, venció la tentación de negarse a la voluntad del Padre, velando y orando en Getsemaní. Él estaba sufriendo porque iba a morir. Y cuando le dijo, si es necesario, pase de mí esta copa, él estaba siendo probado en su voluntad humana, en sus sentimientos humanos, en sus emociones humanas. Él estaba siendo probado en su propia humanidad. Su humanidad, escucha esto, en ese momento, en Getsemaní, su humanidad quería resistirse de no ir a la cruz. Y eso era una tentación grande para él en ese momento. Estaba siendo tentado a negarse y no tomar la copa que representaba la muerte dolorosa. En ese momento, leyendo con discernimiento la oración, pasa de mí esta copa, si fuere posible, su alma estaba siendo tentada en sus emociones y sentimientos para no cumplir con la voluntad del Padre. Pero velando, orando, su espíritu fue fortalecido para hacer la voluntad del Padre. Él venció la tentación de negarse de ir a la cruz. ¿Cómo? Velando y orando. Si entendiste esto, dale fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo venceremos las tentaciones? Velando y orando,
¿Cuándo caen los cristianos en tentación? ¿Cuándo el creyente cae en la tentación? Cuando deja de velar, cuando deja de orar. Peor tantito si tiene problemas en el hogar y su alma anda triste o afligido. Peor tantito. Es más vulnerable. Número 3. Velad y orad son facultades del Espíritu. Velad y orad son facultades del Espíritu. La Biblia dice, el Espíritu, gracias hermano, a la verdad está dispuesto. Miren lo que está diciendo el Señor. El Espíritu a la verdad está dispuesto. Por eso tenía que orar y velar. Un alma triste, llena de sufrimientos por sí misma, no querrá velar, ni tampoco orar. Un alma llena de tristeza es un alma turbada emocionalmente, y lo único que queda dispuesto para velar y orar es su espíritu. El alma del Señor estaba triste y angustiada en grande manera. Su alma se estaba cerrando emocionalmente. Los sentimientos del dolor, del pesar, de la muerte lo estaban llenando en ese momento, hermanos. Él dijo, estoy triste hasta la muerte. En cambio, su espíritu, el espíritu humano del Señor en ese momento estaba dispuesto. Su alma estaba turbada, triste, agobiada, acongojada, pero su espíritu estaba fuerte, su espíritu estaba abierto a velar toda la noche, a orar toda la noche, para estar firme en hacer lo que Dios, el Padre, había establecido en su soberana voluntad. Por lo tanto, mis hermanos, aprende esto y apréndelo bien. La vida cristiana victoriosa consiste en vivir en el Espíritu, velando, orando en todo tiempo para vencer lo triste, trágico, angustioso y traumático del alma. Es por la vida del Espíritu, lo fuerte del Espíritu, lo disponible del Espíritu, la disposición del Espíritu para velar y orar, lo que nos hace fuertes para hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Por eso el Señor dijo, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Cuando tu alma está llena de sentimientos negativos, lo único que te queda es echar mano del Espíritu. Y el Espíritu siempre querrá orar. El Espíritu siempre querrá vigilar. Número 4, lo último que dijo, pero la carne es débil. Número 4, la carnalidad, escucha y aprende. La carnalidad siempre será un impedimento para velar y orar. ¿Por qué no pudieron orar los discípulos? Porque no eran espirituales. ¿Por qué no pueden orar los creyentes de ahora? Porque no son espirituales. El Señor lo dijo. Primero les dijo, ¿por qué no pudieron orar conmigo una hora? Y ahí les da la enseñanza. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está disponible, pero la carne es débil. Así que el aspecto número 4 y el último, la carnalidad siempre será un impedimento para velar y orar. Esta es la razón por la que los discípulos no oraron ni una hora. Ni una hora. Era su condición carnal. Su vida carnal, aún eran carnales, no eran todavía totalmente espirituales. La carnalidad en el creyente es un tropiezo que le impide velar y orar. Esto es lo trágico. Los creyentes carnales siempre batallarán para orar. Al igual que los discípulos, los creyentes carnales no aguantan ni una hora orando.
Santo. Gloria. Esa es la verdad. Lo dijo el Señor. Por ser carnales todavía eran débiles. Y son débiles. Y son vencidos por el cansancio, la fatiga del cuerpo. Yo llegué a las 6:20 para orar y me dormí a la 1 de la madrugada anoche. Y puse mi alarma a las 5 de la mañana. El Espíritu Santo me despertó a las 4:30, media hora antes. Y yo venía en mi pensamiento, voy a encontrar a la iglesia de Getsemaní llena para ese momento de oración. Porque era un momento de orar. Santo Y me vengo a encontrar nada más como, ¿cuántos? Como 6, creo 7. Y los demás discípulos durmiendo. Y así quieren ser vencedores. Y así quieren resistir a la tentación. Y así quieren vivir en la voluntad de Dios. Y así quieren permanecer en la voluntad de Dios. poder en Cristo. Andando en la carne no se puede. La carne es débil. Débil. Escucha, algo débil como la carne es algo sin fuerza, algo flojo. La carne no tiene voluntad para hacer lo propio del Espíritu. La carne, además de ser débil, es floja. Para velar y orar, los creyentes carnales son muy vulnerables en ser derrotados por la tentación. Los creyentes carnales son muy propensos a fallar en la voluntad de Dios. Por vivir en la carne tienen un problema serio de vida espiritual. Por ello van fracasando continuamente y nunca se afirman. Nunca son firmes en lo que hacen. Nunca son firmes en el llamado. Nunca son firmes en el propósito de Dios. Nunca son firmes en un ministerio. Nunca son firmes en un discipulado. Nunca son firmes en un liderazgo. Los discípulos, cuando más los necesitaba el Señor Jesucristo, todos le fallaron. Hermanos, en serio, ninguno de ellos permaneció velando. Ninguno de ellos permaneció orando. Ninguno permaneció firme. Todos lo dejaron. Pedro terminó negándolo. Se quedó solo. En conclusión, regreso a Mateo 26:40 ya para terminar. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Escuche esto. El Señor Jesús tenía necesidad de orar, pero los discípulos tenían necesidad de dormir. Nosotros ahora, ¿qué estamos haciendo? Nosotros ahora, ¿qué necesidad tenemos? ¿Cuál es nuestra necesidad? Hay mucho por qué orar. Demasiado por qué orar. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos orando diariamente? ¿Cuánto tiempo estás orando diariamente? Lo mínimo sería 1 hora. Lo mínimo. Yo me quedo muy avergonzado cuando leo que el Señor Jesús dice que se pasaba a veces noches enteras orando. Noches enteras orando. Por eso lo miramos al día siguiente, sanando, liberando, resucitando, tantas cosas maravillosas. Fruto de la oración. Acerca de la oración termino con este último pensamiento. Escucha con atención. Grábatelo.
Tu tiempo de oración revela tu firmeza y tu compromiso con la voluntad del Padre. Quiero que lo repitas conmigo. Tu tiempo, dilo así, mi tiempo de oración revela mi firmeza y mi compromiso con la voluntad del Padre. Es cuanto de la palabra del Señor. Pónganse en pie, mis hermanos. Aleluya.